Bueno, buenos días, profesores y compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, correspondiente al Journal Club, que tiene por título Fenotipos de asma y riesgo de COVID-19, un estudio observacional basado en la población. Agradezco por su asesoría al doctor Carlos Macuset Sánchez. Mi nombre es Janet Segura Guardián y soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica. El artículo del que vamos a hablar el día de hoy corresponde a la revista estadounidense de medicina respiratoria y cuidados críticos. Esta revista tiene sobre todo interés en el campo pulmonar, cuidados intensivos y trastornos relacionados con el sueño. La principal autora de esta revista es la doctora Chloe Bloom. Ella es una científica clínica, trabaja en el campo de la epidemiología respiratoria, principal autora, del artículo actual. Esta revista tiene un factor de impacto de 21.4. El artículo actual fue recibido el día 19 de julio del año 2021 y publicado el día 19 de octubre del mismo año. Con respecto a la introducción, pues el síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus 2 o SARS-CoV-2 en asma sigue sin estar claro. Hasta el momento, algunas organizaciones de salud declararon de manera inicial, sobre todo al inicio de la pandemia, que pacientes con asma eran altamente vulnerables. Sin embargo, varios estudios también reportaron cierta plausibilidad biológica de un efecto protector, por lo que la inflamación tipo 2 y el uso de corticosteroides podrían disminuir la expresión de los genes clave en la entrada de SARS-CoV-2. Se establecieron dos grandes consorcios del Reino Unido para determinar los factores de riesgo de muerte relacionada con COVID-19. Esto se realizó sobre todo utilizando registros electrónicos de atención primaria, OpenSafely. Esta es una interfaz de registros de pacientes del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido que habilita análisis estadísticos de ellos por investigadores médicos. No se informó en ese momento el riesgo asociado o efecto protector del asma. Sin embargo, sí se reportó un ligero aumento en riesgo de asma para pacientes sobre todo con asma grave. El asma grave se definió sobre todo como haber prescrito una receta para un ciclo corto de corticosteroides orales en el año anterior al ingreso del estudio. Otro que se realizó fue el Consorcio Internacional de Infecciones Respiratorias Agudas Graves y Emergentes, o ISARIC. Este realizó el registro de muerte hospitalaria por COVID solamente en pacientes con asma que usaban 3 medicamentos para control. Se observó que tenían riesgo significativo. Sin embargo, las cohortes de ISARIC y OpenSafely valoraron la relación de mortalidad con el uso de corticosteroides inhalados y tuvieron diferencias. En cuanto a ISARIC, esta registró un riesgo reducido de muerte intrahospitalaria asociada al uso de corticosteroides inhalados, y en cuanto a la de OpenSafely, esta reportó una mayor mortalidad con el uso regular de dosis altas de corticosteroide inhalado comparado con el uso solamente de SABA. Para valorar la influencia del asma alérgica, se utilizaron otras dos grandes cohortes, entre ellas la base de datos del Biobanco del Reino Unido basada en población y el Seguro Nacional de Corea del Sur, base de datos que fue basada en reclamaciones. Ambos encontraron que el asma no alérgica se asoció significativamente con resultados graves. Estos difirieron, sin embargo, en los hallazgos para el asma alérgica. Ambos, sin embargo, fueron limitados por acceso a la información del paciente, sobre todo cuando se le brindó atención primaria y o secundaria. En el estudio actual se desarrolló y mejoró el conocimiento actual a través sobre todo de la vinculación a nivel individual de los datos de atención primaria con los resultados de las pruebas para SARS-CoV-2, a través de las admisiones o registro de admisiones hospitalarias, de los ingresos a la unidad de cuidados intensivos y de la mortalidad durante un periodo más largo que los estudios que ya comentamos, como ISARIC y OpenSafely. Además, pues se profundizó más en resultados de fenotipado de asma y medición de resultados. Se evaluó también el efecto de la inflamación tipo 2, esto con respecto al efecto de atopia y recuento de eosinófilos en sangre de pacientes con asma y otra enfermedad inflamatoria tipo 2, en este caso fue rinitis alérgica.
Y se comparó además el efecto de SARS-CoV-2 con otras infecciones respiratorias, en este caso fueron neumonía e influenza. Se utilizó el enlace de datos de investigación para práctica clínica, que vamos a utilizar CPRD para referirnos. CPRD Aurum es una base de datos de registros médicos electrónicos anónimos de atención primaria en el Reino Unido. CPRD cubre aproximadamente el 19% de la población, es una de las bases de datos longitudinales de salud más grandes del mundo y se validó ya de modo amplio. Estos datos de CPRD se vincularon de manera individual con datos de lo que es estadísticas de episodios hospitalarios, con datos de mortalidad que se proporcionaron por la Oficina Nacional de Estadísticas y 2 bases de datos de salud pública de Inglaterra. Además, los datos del sistema de vigilancia de segunda generación que fueron recopilados por las pruebas de resultados de COVID-19 y de hospitalizaciones por COVID-19 que se registraron en el sistema de vigilancia de Inglaterra. Estos datos incluyeron información como admisión, muerte o alta en unidad de cuidados intensivos en pacientes ingresados con COVID-19 confirmado. En cuanto al diseño del estudio, como criterios de inclusión, obtuvo a pacientes mayores de 18 años que estaban registrados en CPRD, ya comentamos que es la base de datos de práctica clínica de investigación, desde el 1 de febrero del año 2020, con datos vinculados de las estadísticas de episodios hospitalarios y de la Oficina Nacional de Estadísticas, al menos 12 meses de registro antes del inicio del estudio. El seguimiento de estos pacientes terminó en la primera de las siguientes etapas, ya sea con la fecha de finalización del estudio, que correspondió al 26 de junio del 2020, con la transferencia fuera de la práctica o el paciente transferido fuera de la práctica médica, con la última fecha de recopilación de datos de práctica general o con la muerte de paciente. De estos datos se derivaron 2 cohortes diferentes emparejadas, la cohorte de asma y la de rinitis alérgica. Cada paciente de estas cohortes se comparó con 1 mínimo o máximo 3 pacientes no expuestos extraídos del resto de la población que como antecedente tenían el mismo año de nacimiento, sexo, un error de ortografía, perdón, y médico general. Se utilizaron sobre todo 3 códigos principales de asma. Los más utilizados fueron asma, revisión anual de asma y control de asma. Al menos deberían de haber tenido los pacientes antecedente de una receta para medicamento inhalador o medicamento oral para asma en el año anterior al inicio del estudio. Tanto en el caso de la cohorte de asma como en el caso de la cohorte de rinitis, se excluyó a aquellos pacientes que tenían EPOC. Sin embargo, en la cohorte de rinitis, pues se excluyó también a aquellos pacientes que tenían asma. En el caso de la cohorte de rinitis, el código de rinitis sobre todo fue de pacientes que recibieron por lo menos una prescripción de antihistamínico o de corticosteroide nasal en el año de referencia. Se evaluaron 3 resultados principales de COVID-19. Uno fue el diagnóstico en la práctica general o medicina general con sospecha o confirmación de COVID-19. El otro fue el ingreso hospitalario por COVID-19 y el otro fue el ingreso en UCI o muerte. Se evaluaron además 2 resultados adicionales en la cohorte de asma para comprender mejor el diagnóstico del médico general. Uno de ellos fue la consulta con médico general para asesoramiento sobre COVID-19 o ser contacto de COVID-19. Y el otro fue recibir un diagnóstico confirmado de COVID-19 en quienes inicialmente se diagnosticaron como sospechosos. Para comprender la magnitud de la asociación entre el fenotipo de asma y COVID-19 con otras infecciones respiratorias, se llevó también el registro de otras patologías respiratorias como influenza y la hospitalización por neumonía. Además, se realizaron 3 análisis de control negativo, utilizando el mismo modelo, la misma cohorte, pero midiendo un efecto estimado para resultados de control negativo, como son la fractura de antebrazo, infarto del miocardio y diabetes tipo 2. Estas patologías son frecuentes en adultos, sin embargo, no son asociadas con fenotipo de asma. Por lo tanto, si se encontrara alguna asociación, se sugeriría que existe una confusión residual. En cuanto a la fenotipificación de asma, esta también se clasificó de acuerdo al uso de medicamentos
el tipo y frecuencia de los mismos, si era uso de corticosteroides, si había exacerbaciones, también si se hacía uso de otros medicamentos de apoyo, como los orales, y también asociación con la inflamación de tipo 2, esta sobre todo evaluada de acuerdo al antecedente de atopia y al recuento de eosinófilos en sangre que se realizó en algunos de los pacientes. En cuanto al uso de medicamentos en la fenotipificación de asma, se clasificó en el uso solamente de corticosteroides inhalados, en el uso de corticosteroides inhalados más menos SABA, y en el uso de corticosteroides inhalados más un medicamento adicional para mantenimiento. Estos podrían ser un beta agonista de acción prolongada, un antagonista de receptor de leucotrieno o teofilina oral. En el caso de los pacientes que eran usuarios de corticosteroide inhalado, se clasificaron además como usuarios intermitentes de corticosteroide inhalado, a quienes se había prescrito 1 a 3 recetas por año, y usuarios regulares de corticosteroide inhalado, en quienes se había prescrito más de 4 recetas por año. Estos últimos dos se clasificaron además como un indicador de la gravedad de asma. Se clasificó también en cuanto a las exacerbaciones en el año de referencia. Estas en manera de haber brindado solamente un manejo administrado por médico general o haber recibido solamente una atención por médico general, más de un manejo o atención por médico general y mayor o igual ya a una hospitalización por asma en los últimos 5 años por lo menos. Esta última se clasificó además como exacerbaciones frecuentes y ya en un estudio previo se había reportado un riesgo significativo en los antecedentes que tenían exacerbaciones frecuentes con el riesgo de una exacerbación futura. Se clasificó también a los pacientes como antecedente de asma atópica y asma no atópica. Asma atópica consistía en antecedente de rinitis, dermatitis, eczema, alergia a ácaros del polvo doméstico, alergia a animales o alergia a alimentos. Y en el caso de la no atópica, pues ausencia de todos estos. Comentamos ya el recuento de eosinófilos que se realizó en algunos de los pacientes. El recuento de eosinófilos se registró como un valor máximo registrado al menos en los últimos 4 meses. Esto en pacientes que tenían más de un reporte en este periodo de tiempo. Se tomó la cifra mayor. Las características de los pacientes se informaron mediante estadísticas descriptivas en cuanto a la metodología. Se usaron diagramas de Kaplan-Meier para mostrar el tiempo hasta el resultado. Además, se utilizaron modelos multivariables de riesgos proporcionales de Cox, estratificados por conjuntos emparejados. Estos se emparejaron por edad, sexo y práctica de médico general o antecedente de haber recibido consulta por médico general. Se emparejaron con el tiempo de estudio como escala de tiempo para estimar razones de riesgo para la asociación entre cada afección respiratoria y el tiempo hasta el primer evento para cada resultado. Los modelos además se ajustaron por origen étnico, nivel socioeconómico, obesidad, enfermedad cardíaca, diabetes, accidente cerebrovascular, demencia, cáncer y enfermedad renal crónica. Los modelos de asma se ajustaron adicionalmente para atopia, gravedad de la enfermedad respiratoria y el historial de exacerbaciones. Se dividió además en 4 análisis de sensibilidad. La cohorte de asma se estratificó por edad, sobre todo los mayores de 55 años. Solo se incluyeron códigos confirmados de médico general como diagnósticos de COVID-19 por médico general. En el último resultado de COVID-19 solo se incluyeron muertes, se eliminaron las admisiones a UCI. Y para el modelo de influenza se utilizaron sobre todo fechas durante la temporada pico de influenza. Todos estos datos o análisis estadísticos se realizaron con Stata 16. En cuanto al comité de ética, el Comité Independiente Asesor Científico para Investigación de la Base de Datos de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios fue quien aprobó un protocolo para esta investigación y pues se anexa el número del protocolo. Ok, bueno, en cuanto a la cohorte de asma, esta incluyó 1.182.625 pacientes, de los cuales 434.348 eran pacientes con asma
y 748.327 fueron población emparejada. En cuanto a la cohorte de rinitis, esta incluyó 157.247 pacientes, de los cuales 42.890 tenían diagnóstico de rinitis y 15.357, creo que 150.357 era la población emparejada. En cuanto a la cohorte de asma, la mediana de edad era de 48.5 años. Los hombres correspondían al 42.5%. El 59.2% tenía diagnóstico de asma y era usuario de corticosteroide inhalado. Y el 19.2% tenía el antecedente de haber presentado una exacerbación en el año anterior. Además, se vio que los picos sobre todo ocurrieron entre abril y marzo de 2020 en cuanto a la cohorte de COVID y asma. Lo más frecuente fue que se hiciera un diagnóstico de COVID por médico general, hasta 1.85% de pacientes con asma y 1.94% de pacientes con antecedente de rinitis alérgica. En cuanto a los ingresos hospitalarios, correspondieron a 0.23% de pacientes con asma y 0.15% de pacientes con rinitis alérgica. En cuanto al ingreso a UCI o muerte, esta correspondió al 0.08% de pacientes con asma y al 0.03% de pacientes con rinitis alérgica. Respecto a las muertes que ocurrieron previo o después de un ingreso hospitalario, se observó que las personas que eran fallecidas antes del ingreso hospitalario eran sobre todo de mayor edad y pues que tenían ya algunas comorbilidades como demencia y accidente cerebrovascular. Todos los pacientes se asociaron significativamente con el antecedente de recibir un diagnóstico de COVID-19 por el médico de cabecera, sobre todo aquellos que tenían el antecedente de ser usuarios solamente de salbutamol, los pacientes que usaban corticosteroide inhalado intermitente, los que lo usaban de manera regular, los que usaban corticosteroide inhalado intermitente más medicamento de complemento, que ya los comenté anteriormente. También aquellos pacientes que tenían antecedente de una exacerbación o exacerbaciones más frecuentes y aquellos pacientes que tenían consulta médico general para asesoramiento o contacto con COVID-19. Todos los pacientes con asma que recibieron un diagnóstico de sospecha de COVID-19 de manera independiente del fenotipo de medicación tenían una probabilidad menor de forma significativa de recibir un diagnóstico confirmado de COVID-19. Solamente se confirmó el diagnóstico de COVID-19 en 9.4% de los códigos del médico general. Esto pues probablemente fue debido a la baja disponibilidad que se tenía de las pruebas para detectar SARS-CoV-2, sobre todo en la primera ola de la pandemia. En cuanto a la relación con el ingreso a UCI o muerte, se observó que aquellos pacientes que tenían antecedente de asma, el ingreso a UCI y muerte por COVID fue más frecuente, sobre todo en aquellos con exacerbaciones que tenían frecuentemente exacerbaciones de asma y en usuarios habituales de corticosteroide inhalado y alguna terapia complementaria. En cuanto al asma y el ingreso hospitalario, esta se observó más relacionada en pacientes que eran usuarios de manera intermitente de corticosteroide inhalado, más una terapia adicional. Pacientes que tenían uso regular de corticosteroide inhalado, perdón, aquí creo que lo repetí, más terapia adicional, los que tenían exacerbaciones más frecuentes y aquellos que eran usuarios habituales de corticosteroide inhalado. Es importante mencionar pues que todos estos, tanto el ingreso hospitalario como el ingreso a UCI y las muertes por COVID, eran considerablemente más altos en personas mayores de 55 años de edad, independientemente del antecedente de uso de medicamentos o cuáles usaban. Ningún grupo de pacientes con asma tuvo un riesgo mayor de forma significativa de los resultados negativos de control de ingreso hospitalario por diabetes, infarto de miocardio o fractura del brazo derecho. Pues desafortunadamente, bueno, no puedo usar aquí el apuntador, pero pues podemos observar en la gráfica del lado derecho el aumento en la frecuencia sobre todo de ingreso por hospitalización en pacientes que tenían antecedente, por ejemplo, uso regular de corticosteroide inhalado, intermitente más alguna terapia o medicamento adicional, el uso regular más una terapia o medicamento adicional, en aquellos pacientes que habían tenido también el antecedente de alguna hospitalización por asma
también había un aumento en la frecuencia de hospitalizaciones. Asimismo, se observó en influenza y neumonía, sobre todo en aquellos que tenían también el antecedente de haber presentado alguna exacerbación anteriormente, o aquellos que además de los corticosteroides inhalados, pues habían requerido algún medicamento complementario para mantener control. Pues en esta pequeña tabla podemos ver que sí hubo definitivamente un aumento, sobre todo en los casos de asma y COVID. Sin embargo, cuando se hizo como una comparativa con los pacientes de influenza, se vio que estos también tenían un ligero aumento. Es la última línea que está pintada de rojo, fue el aumento más significativo de los casos de influenza, y pues esto sobre todo corresponde a que estos pacientes se registraron durante el pico de influenza, que solía ocurrir de diciembre del 2018. En este caso fue el registro en ese periodo de tiempo, a abril del 2019. Bueno, en cuanto a la cohorte de asma, la atopia se asoció de forma significativa con un diagnóstico de médico general, pero no con el ingreso a UCI o muerte por COVID. La atopia no modificó la asociación entre la gravedad de asma y los resultados. El 66.9% de los pacientes con asma fue incluido en el recuento de eosinófilos en sangre. El recuento de eosinófilos fue similar en el resto de la población, solamente se observó que fue un poco mayor, más a menudo en mujeres de etnia blanca, y estas tenían antecedente de asma más grave, menos obesidad y menos enfermedades cardíacas y diabetes. El recuento de eosinófilos finalmente no se asoció de forma significativa con un ingreso hospitalario por COVID-19, ingreso a UCI o muerte. En cuanto a la rinitis alérgica, sí hubo una asociación significativa con recibir un diagnóstico de COVID-19 por parte del médico general. Sin embargo, no hubo asociación con el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, tampoco hubo una asociación con muerte. Más de 1 millón de pacientes con asma y pacientes emparejados en población general fueron incluidos en este estudio. Se observó que hubo un mayor riesgo de COVID-19 diagnosticado por médico general para todos los fenotipos de asma, incluidos aquellos que recibieron SABA y los que tenían atopia. Esto podría representar un mayor riesgo de infección por SARS-CoV-2 para asma. Sin embargo, había también una asociación significativa para obtener un asesoramiento sobre COVID-19 y reportar exposición en la consulta al médico general por parte de los pacientes que tenían asma. Los pacientes con asma tenían de manera más significativa menos probabilidades de que se confirmara el diagnóstico de COVID-19, lo que indica pues un mayor riesgo de etiquetado falso. Los pacientes con asma, pues como antecedente también tenían mayor búsqueda de atención médica. Médicos de atención general también pues se observó que había un umbral quizá más bajo para diagnosticar COVID-19 en los pacientes con antecedente de asma. En cuanto al asma más riesgo de hospitalización por COVID, pues esta se observó con más frecuencia en los pacientes que tenían uso regular de corticosteroide inhalado, pacientes con uso regular o intermitente de corticosteroide inhalado más una terapia complementaria, y pues aquellos pacientes que tenían exacerbaciones frecuentes también tenían un riesgo mayor de hospitalización por COVID. En cuanto al asma y el riesgo de ingreso a la unidad de cuidados intensivos y riesgo de muerte, aquellos pacientes que eran usuarios de corticosteroide inhalado más una terapia adicional tenían un 70% más de riesgo de ingreso a UCI y muerte, y aquellos que tenían antecedente de exacerbaciones frecuentes tenían un riesgo de 66%. Vale la pena señalar que los pacientes con antecedente de asma no cambiaron su patrón de inhalador durante este periodo de tiempo. Solamente se observó un breve aumento en las prescripciones de inhaladores al comienzo de la primera ola de la pandemia en aquellos que tenían asma leve. Los hallazgos de este estudio sugieren que los resultados de COVID-19 están relacionados con la gravedad del asma, según lo definido por el uso de medicamentos inhaladores, de mantenimiento y el historial de exacerbaciones. Aunque una gran revisión sistemática que se hizo en otro momento no encontró una asociación con el asma y con COVID-19, pudo deberse sobre todo a que el asma se consideró en ese estudio en particular como una afección homogénea y no se realizó fenotipificación del asma como en el actual estudio. El análisis que se realizó de los grandes conjuntos de OpenSafely e ISARIC encontraron que el asma grave se relacionaba con la mortalidad de COVID-19.
no se encontró asociación entre los resultados graves de COVID-19 y las variables que representan una probable inflamación tipo 2 en este estudio. Tampoco hubo asociación en pacientes con asma, con atopia o un recuento elevado de eosinófilos en sangre o en pacientes con rinitis alérgica. Y pues es importante mencionar que la edad no modificó el riesgo relativo entre fenotipos de asma e ingreso en UCI o muerte. Sin embargo, sí se observaron más muertes en grupos de mayor edad, sobre todo aquellos mayores de 55 años. Y pues también se evidenció que el asma leve no protege o se asocia con resultados graves de COVID-19, como se comentó al inicio del estudio. Algunas de las limitaciones que tiene el actual estudio es que al momento de realización del estudio, pues estaba al inicio de la pandemia, por lo que los datos actuales ya podrían diferir con respecto a esos datos recabados, sobre todo porque pues estos se recabaron durante la primera ola, previo a que se tuviera la disponibilidad de la vacuna, antes del uso rutinario de corticosteroides y antes de otros tratamientos hospitalarios para el COVID-19. Otras de las limitaciones es que los estudios observacionales no pueden demostrar causalidad, y este es un estudio observacional, que los pacientes pueden tener diagnósticos inexactos de afección respiratoria y pueden no estar utilizando medicamentos que son recetados por el médico general. No se dispuso además de información sobre la adherencia al tratamiento y o sobre el nivel subjetivo del control de la enfermedad. No se tampoco dispuso de información sobre datos relacionados como tabaquismo, ya que estos pues estaban incompletos en el estudio, y pues pudo ocurrir una clasificación errónea de los resultados, sobre todo porque las defunciones se tomaron de los certificados de defunción. Sin embargo, era una época en la que las pruebas de PCR eran escasas. Todos los fenotipos de asma se asociaron con un mayor riesgo de recibir un diagnóstico de COVID-19 por médico general durante la primera ola de la pandemia del Reino Unido. Esto pudo haberse relacionado con factores de comportamiento de los pacientes, el haber recibido mayor atención médica o mayor consulta con dudas sobre COVID-19, el mayor uso de medicación para mantenimiento de asma y exacerbaciones frecuentes se relacionó con cuadros graves de COVID-19, hospitalizaciones y muerte, y la inflamación tipo 2 no se asoció significativamente a resultados graves de COVID-19. Aquellos pacientes con mayor uso de medicamentos o exacerbaciones frecuentes se asociaron con riesgo similar o mayor de hospitalizaciones por influenza, neumonía y COVID-19. Sin embargo, pues la incidencia fue mayor para COVID-19, tomando en cuenta que estábamos en la primera ola de la pandemia. Los pacientes con asma y uso frecuente de corticosteroide inhalado y terapia complementaria, que además tenían antecedente de exacerbaciones de asma, tienen un riesgo mayor de desarrollar reacciones adversas, consecuencias de COVID-19 e influenza. Por lo tanto, la población general, bueno, este tipo de población, la población de pacientes que tiene asma, tiene que considerar la vacunación en ambos casos, vacunación contra COVID-19 y contra influenza. Pues en cuanto al checklist, ¿por qué se realizó el actual estudio? Para conocer la asociación entre asma y la enfermedad por COVID-19. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Es un estudio observacional. ¿Fue apropiado el diseño del estudio para el amplio campo de investigación examinado? No, debido a que no se puede establecer causalidad con un estudio observacional y debido a factores posibles de confusión y sesgo, tomando en cuenta también pues el hecho de que el estudio se realizó en la primera ola de la pandemia. Sabemos que mucha de esta información ha cambiado actualmente. ¿Fue ético el estudio? Sí, al ser un estudio de tipo observacional no representó riesgo para los sujetos. ¿Fue un estudio original? No del todo, ya que ya se habían realizado otros estudios sobre asma y su asociación con COVID-19. Sin embargo, pues este estudio es el primero en el que se realiza una fenotipificación más amplia de los tipos de asma en base a su tratamiento y exacerbaciones. Y esto pues por consecuencia arrojó resultados diferentes a los que ya se habían reportado en otros estudios que, como comentamos, veían el asma pues como una patología más homogénea. ¿Sobre quién se realizó el estudio? Sobre pacientes con antecedente de asma. ¿Cómo se reclutaron los sujetos? En los registros electrónicos de atención primaria del Reino Unido.
Si se controló de forma adecuada el estudio, pues al ser en este momento el inicio de la pandemia, como ya comentamos, se desconocían datos sobre la infección por SARS-CoV-2, su fisiopatología y posibles complicaciones médicas. Además, había limitación en cuanto a las pruebas diagnósticas debido a la escasez que había en ese momento, lo que pudo interferir en los resultados del estudio, pues al no confirmarse muchos de estos diagnósticos y defunciones. El estudio fue lo suficientemente grande y continuó durante el tiempo suficiente y el seguimiento fue lo suficientemente completo como para que los resultados fueran creíbles. Aunque la muestra de pacientes sí fue suficientemente amplia, al ser tomados de la base de datos, pues no se le dio seguimiento a los pacientes y como se comentó ya en algunas de las limitaciones, era muy difícil saber si los pacientes estaban siguiendo las indicaciones médicas al pie de la letra y pues no se podía tener tampoco una escala de evaluación subjetiva de los síntomas del paciente. Entonces, pues eso también, por consecuencia, tuvo algunas limitaciones para este estudio. Y pues creo que sería todo por el momento.